Esta noche es la segunda parte de una serie de enseñanzas que comencé la semana pasada sobre las doctrinas fundamentales de Cristo que se encuentran en Hebreos 6 versículos 1, 2 y 3. El autor del libro de Hebreos, que creo que es Pablo, aunque hay quienes lo discuten, pero yo creo que es Pablo, pero no obstante es la palabra inspirada de Dios. Pero el autor dice, no volvamos a repasar las doctrinas fundamentales de Cristo. Dice, dejémoslas atrás y avancemos hacia la perfección. Esa es la meta de nuestra fe. La meta y el plan de Dios para cada creyente es que avancemos hacia la madurez plena. Eso es lo que significa la perfección. Significa estar completo y no carecer de nada. Efesios capítulo 4 dice, es la voluntad de Dios que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Colosenses 1:28, Pablo dice, a quien predicamos, amonestando y enseñando a todo hombre con sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Pablo ora en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la gracia milagrosa del Evangelio, que Dios puede transformar a las personas pecadoras y débiles. Pueden nacer de nuevo, ser lavados en la sangre de Jesús, tener nuestras mentes renovadas por el agua de la palabra y su Espíritu que mora en nosotros, y su palabra viva puede hacernos como Cristo, llenos de su Espíritu con su carácter y naturaleza y ungidos para hacer sus obras. Ese es el plan de Dios para todos. Dios no tiene ciudadanos de clase B y clase C. Todos están invitados. Ahora bien, no todos dirán que sí. Y el grado en que cada uno diga que sí puede variar. El Señor Jesús dijo que algunos darán fruto al 30, otros al 60, algunos al 100 por uno. Pero les prometo que la voluntad de Dios es que todos demos fruto plenamente. Esa es su voluntad y Él nos dio la gracia para hacerlo. Por eso dijo, avancemos hacia la perfección, sin volver a sentar los principios elementales de Cristo, y las nombra: el arrepentimiento de 1900, obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y juicio eterno. Y dice, y esto haremos. ¿Qué quiere decir con y esto haremos? Seguir adelante hasta alcanzar la madurez plena. Él dijo, y esto haremos si Dios lo permite. Así que lo que se da a entender en ese pasaje es que si tenemos las doctrinas fundamentales establecidas en nuestra vida, Dios nos permitirá seguir adelante. Esto es importante. No se puede construir un edificio correctamente sin unos cimientos adecuados. Si intentamos construir el resto del edificio y los cimientos no son adecuados, eventualmente habrá ruina. Y así, la doctrina fundamental que comenzamos la semana pasada es la fe hacia Dios. Esta es la segunda parte de la fe hacia Dios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada y luego continuaremos a partir de ahí. Así que la fe tiene obras. La fe, si es real, tiene acciones correspondientes. En Santiago 2:14, Santiago escribe, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que cuando creemos, nuestra creencia afectará a nuestro comportamiento. Eso es lo que él está diciendo. Si nuestras acciones, si nuestra vida no cambia a partir de nuestra fe, entonces nuestra fe está muerta. Necesitamos tener una fe viva. Continúa en Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, lo que él está diciendo es que solo tener un acuerdo mental sobre los hechos del Evangelio o
los hechos del Señor no es suficiente para salvar a alguien. La fe significa mirar hacia, depender de, confiar en, seguir. Esa es la fe. Si nuestra fe está viva, miraremos hacia Él, dependeremos de sus palabras, confiaremos en sus palabras, las seguiremos. Su palabra es una luz y una lámpara para mis pies y mi camino. Eso significa que si confío en ella, la seguiré. Así que la fe tiene acción. Nuestras obras están tan extremadamente conectadas con nuestra fe que cuando somos juzgados, se nos juzga según nuestras obras, porque nuestras obras demuestran cuál es nuestra fe. Jeremías 17:10. Yo el Señor escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y fruto de sus obras. Así que la fe tiene obras. Romanos 2, versículo 6. Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero alguien dijo, espera, yo pensaba que éramos salvos por gracia mediante la fe. Somos salvos por la fe sin obras. Así es. Pero cuando esa fe viva llega, cambia nuestras obras. Y nuestras obras son la prueba de que tenemos fe real. Así que no somos salvos por nuestras obras, pero tampoco somos salvos sin ellas. En realidad somos salvos para buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que de nuevo, nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras demuestran que tenemos una fe que salva. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios dará vida eterna a aquellos que continúan pacientemente haciendo el bien y buscando la gloria, el honor y la inmortalidad, porque la fe está obrando en ellos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Jesús afirmó esto, que la fe salvadora tiene obras. Él dijo en Mateo 7:18 en el Sermón del Monte, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Queremos dejar esto claro porque algunos han creído erróneamente en un evangelio falso. Es algo así como esto. Si solo crees en estos hechos y crees que Jesús murió y resucitó y oras esta oración, pero tu corazón no se compromete con Él. Verás, confiar en Él significa que le entrego mi corazón. Eso es lo que significa confiar en el Señor. Mirar hacia Él, apoyarse en Él, depender de Él, seguirlo. Así que si alguien solo cree mentalmente, entonces piensa que ya está salvo. Jesús dijo, si tu fe no transforma tu vida para que empiece a dar fruto, donde empiezas a odiar el pecado y a amar la justicia. Eso es lo que sucede cuando llega el don de la fe. Él dijo, si empiezas a odiar el pecado y empiezas a amar la justicia, eso demuestra que tienes una fe real y salvadora. Amén. Juan el Amado escribe en 1 de Juan 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Se refiere a continuar pecando de forma deliberada y consciente. Santiago también dice que todos tropezamos de muchas maneras y se nos dice en 1 de Juan 1:9, si pecamos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Así que no está hablando de una perfección absoluta y sin pecado. Está diciendo que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado deliberadamente. La persona que practica el pecado deliberadamente no ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en nosotros y no podemos hacerlo.
nos entristeceremos. Viola nuestra conciencia. ¿Cuántos saben que lo que digo es cierto? Verán, eso no significa que no puedas resbalar o tropezar. Significa que cuando te suceda, te sentirás afligido, porque la semilla de Dios está en ti. No puedes vivir una vida de pecado cuando has nacido de nuevo. Amén. Así que la fe tiene acciones. Y luego hablamos de que la fe habla. Quiero repasar eso muy rápidamente y luego continuar. Lo mencionamos un poco la semana pasada. En 2 de Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ahora bien, una de las formas en que podemos ponernos a prueba es escuchando lo que sale de nuestra propia boca. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si caminamos en fe, hablaremos de acuerdo a ello. Nuestras palabras estarán de acuerdo con las palabras de Dios. La fe saldrá de nuestro corazón y se manifestará en nuestras palabras. Como escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por lo tanto, hablar en acuerdo con la palabra de Dios es una de las principales formas en que manifestamos nuestra fe. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nuestra boca hablará la palabra de Dios. Esto no significa que tengamos que citar la palabra por palabra, sino que lo que digamos estará de acuerdo con lo que Dios dice. Los justos deben vivir por fe y hablar con fe. Si decimos que creemos en Dios, pero hablamos en contra de lo que Dios dice, eso nos demuestra que no estamos creyendo. El Señor sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. El Salmo 136, versículo 12 dice, Él los sacó con su mano poderosa y brazo extendido, destruyó al ejército egipcio y dividió el mar rojo. Dios les dijo más de una vez que los llevaría a una buena tierra que fluía leche y miel. Les dijo, os daré casas que no habéis construido y viñedos que no plantaron. En las colinas excavarán metales y riquezas. En el camino a la tierra prometida tuvieron que pasar por un desierto estéril. En lugar de caminar por fe en la promesa de Dios, caminaron por vista. Pablo escribe a los Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Pero ellos caminaban guiándose por lo que veían. No creyeron la palabra de Dios. Dios acababa de separar el mar rojo y había destruido al ejército egipcio, ahogándolo en él. Hizo milagros para ellos. Les dijo, ahora os llevaré a una tierra que mana leche y miel. Pero cuando se encontraron en Minior Center, una circunstancia que parecía contraria a la palabra de Dios, comenzaron a caminar por vista y a creerle más a la situación que a Dios. Y comenzaron a quejarse y a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron 10 veces. Se quejaron y dijeron cosas como, Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Se quejaron y dijeron, ¿para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y se quejaron repetidamente. Si hubieran creído en las promesas de Dios, habrían dicho lo mismo que Dios dijo. Cuando estaban en el desierto y no podían ver la tierra que manaba leche y miel, no podían ver las casas que les iban a ser dadas, no podían ver los viñedos, ahí deberían haber dicho, alabado sea Dios. Dios ahogó al ejército egipcio detrás de nosotros. Estamos en camino hacia la tierra que mana leche y miel. Alabado sea Dios. No sé cómo lo va a hacer, pero lo hizo antes. Lo volverá a hacer. Alabado sea Dios. Nos va a dar viñedos que no hemos plantado. Nos dará riquezas. Alabado sea Dios, estamos en camino. Alguien dijo, bueno, no hay agua, no te preocupes. Él ha estado proveyendo, Él proveerá de nuevo. Deberían haber dicho eso. Si lo hubieran dicho, habrían entrado en la tierra prometida. Pero esto es lo que pasó. Como se quejaron no una vez, ahora Dios es misericordioso, pero se quejaron una y otra vez. Por favor, comprendan que quejarse no es un pecado menor. Es lo contrario de la gratitud.
Es lo contrario de la fe. El justo vivirá por la fe. Se nos dice 4 veces en la Biblia que el justo vivirá por la fe. Quejarse es muy desagradable para Dios. En lugar de quejarnos, deberíamos dar gracias por fe. Pero después de quejarse tantas veces, en Números 14, versículo 26, esto es lo que dijo Dios. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las quejas que los hijos de Israel hacen contra mí. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, de vosotros que os habéis quejado contra mí, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Véase Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si hubieran entrenado su lengua para hablar con fe, si su corazón hubiera estado lleno de fe, si hubieran hablado fe, si hubieran dicho: no me importa lo grandes que sean los gigantes, si Dios puede ahogar al ejército en el Mar Rojo, Él puede encargarse de los gigantes. Vamos, si hubieran dicho eso, habrían entrado. De hecho, Josué y Caleb dijeron eso y entraron. Son los únicos 2 de su generación mayores de 20 años que entraron porque creyeron y hablaron. Josué y Caleb dijeron: somos muy capaces. Esos gigantes serán pan para nosotros. Eso es lo que dijeron. ¿Y saben qué? Fueron pan para ellos. Pero los que dijeron: ¿nos has traído aquí para morir?, murieron. Así que por favor comprendan que la fe significa creer en la palabra de Dios. Y no podemos creer en su palabra si no dedicamos tiempo a leerla y a ponerla en nuestro corazón. Y luego tener cuidado de decir lo que Dios dice. Estemos de acuerdo con lo que Dios dice. Dios escucha sus oraciones. No ores y luego digas: oh, tal vez no sucederá. Dios no escuchará. Me pregunto si tal vez sea. No hagas eso. Di: gracias, Señor. Sé que me escuchas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que la fe tiene voz. El Salmo 107, versículo 2 dice: díganlo los redimidos del Señor. Díganlo los redimidos del Señor. Salmo 105, versículos 1 y 2. Oh, alabad al Señor. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Eso es lo que produce la fe. Cuando lo alabas, tu fe se fortalece. Recuerda que debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ha dado muchas promesas maravillosas. Los cité la semana pasada, pero los citaré de nuevo. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Voy a leer todo el pasaje en un momento, pero fíjense en que la primera parte dice: Él mismo ha dicho. La segunda parte dice: así que podemos decir confiadamente. Ahora bien, al citar esto, comprendan lo siguiente. Dios nos ha dado miles de promesas en su Biblia. Nos ha revelado cosas sobre sí mismo, sobre su voluntad, sobre sus planes. Dios ha dicho estas cosas para que podamos decirlas confiadamente. Dios lo ha dicho para que podamos decirlo confiadamente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dios dijo: buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas otras cosas se os añadirán. Si buscas el reino de Dios primero, si pones a Dios primero y en lo natural ves escasez, entonces ¿qué dices? Oh, Dios mío, no sé qué voy a hacer. O dices: oye, Dios dijo que si busco primero su reino, todo lo demás me será añadido. Todo está bien. Si dices eso, lo tendrás. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hay gente que critica esto, pero Jesús lo enseñó. Lo hizo. Esto es lo que dice en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que Dios dijo: nunca te desampararé. ¿Por qué dijo eso? Para que nosotros lo dijéramos, porque fuimos creados a imagen de Dios. Cuando Dios creó, pronunció palabras. Y cuando decimos la palabra de Dios, se cumple.
Cuando creemos en ella y lo decimos, se cumple. Y si no lo crees y hablas con negatividad, si lo haces durante el tiempo suficiente, eso se hará realidad. Ya te lo he dicho antes, pero lo repetiré para que conste en la grabación. Un amigo mío, pastor aquí en el sur de California, probablemente hace unos 35 años, compartió esto conmigo. Él solía invitar a un profeta a su iglesia cada año. Si dijera su nombre, todos lo conocerían. Ahora está en el cielo. Y una vez, cuando ese profeta iba a venir a su iglesia, mi amigo el pastor Gary me contó esto. Dijo, Señor, él siempre está dando palabras y aliento a todo el mundo. Un profeta tremendamente dotado. Él dijo, voy a orar, Señor, para que me des una palabra que darle a él cuando llegue este fin de semana a ministrar. Así que oró y Dios le dijo, muy bien, aquí tienes una palabra. Dile que está maldiciendo a muerte a sus hijos por nacer. Él dijo, oh, Señor, yo no le voy a decir eso. Señor, él es un hombre de Dios. Él dijo, tú dile la palabra que te di. Él dijo, Señor, no quiero decirle eso. El Señor le dijo, no te voy a dar ninguna otra palabra. Él dijo que estaba tan nervioso, me lo contó personalmente. Dijo que el hombre de Dios vino y ministró durante un par de noches en su iglesia. La primera noche, maravillosa ministración. Él es un profeta, ministró la segunda noche. Después de la segunda noche, estaban en la sala verde. Su esposa había viajado con él. Ella se quedó en el hotel porque estaba embarazada. Mientras estaban en la sala verde, uno de los sugieres entró y dijo, Pastor, hay una emergencia. La esposa del orador invitado comenzó a sangrar durante el servicio. Temen que pueda perder al bebé. La llevaron de inmediato al hospital. Están intentando evitar que tenga un aborto espontáneo. Así que el pastor y el orador invitado se subieron al auto y se dirigieron al hospital. En el camino el pastor oyó, ahora dile la palabra. Él dijo, Señor, no quiero decir esto. Entonces dijo, el Señor me dio una palabra para ti. Dice que maldices a muerte a tus hijos por nacer. Esta persona dijo, nunca haría eso. Amo a mis hijos. Soy hombre de Dios. ¿Por qué maldeciría a mis hijos? Él respondió, eso pensé yo. Orador invitado. Llegó al hospital y los médicos estaban atendiendo a su esposa y él le dijo la palabra a su esposa. Él dijo, ¿qué piensas de esto? El pastor me dijo esto, que estoy maldiciendo a muerte a mis hijos por nacer. ¿Qué opinas al respecto? Su esposa pensó en ello y de repente lo entendió. Ella dijo, creo que es una palabra de Dios. Ahora escucha la historia detrás de todo esto. Este hombre había crecido como el menor de 4 hermanos. Sus 3 hermanos mayores siempre lo molestaban. Así que cuando creció y se comprometió con su esposa y en los primeros años de matrimonio, él siempre le decía, no vamos a tener niños. Solo vamos a tener niñas. Solo vamos a tener niñas. Solo vamos a tener niñas. 2 veces antes, su esposa había quedado embarazada y había tenido un aborto espontáneo. Y cuando se dio cuenta, cayó de rodillas y dijo, Dios, me arrepiento, me retracto de esas palabras, retiro esas palabras, las cancelo en el nombre de Jesús. Señor, aceptaremos el hijo o la hija que envíes. Al arrepentirse, la hemorragia paró. Ella dio a luz a un niño sano y ahora él tiene unos 30 años. Escuchen, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Él no tenía mala voluntad. Pero escucha, si vas a ser ungido, si vas a llevar una unción, tus palabras se cumplirán. Y si no frenamos nuestra lengua, Dios reducirá la unción en nuestra vida para que no causemos maldiciones. Es la verdad. Tenemos que hablar vida. Tenemos que hablar vida. Esta es una lección para todos nosotros. Asegurémonos de no quejarnos, no murmurar, no hablar negativamente, sino hablar con fe, hablar con amor, hablar de victoria, hablar de vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente. Segunda de Corintios 4:13 dados, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que la fe tiene acción, la fe tiene palabras. Amén.
Recuerdo que hace años, antes de mudarnos a este edificio, escuché una palabra del Señor. Hace muchos años, en 1997, alquilamos un edificio escolar. Cuando estábamos en ese edificio, escuché al Señor decirme que debíamos mudarnos a este edificio en el que estamos ahora. Le oí decirme eso durante la alabanza. Oí la voz del Señor hablarme. Quiero decir, así como puedes oír mi voz, yo le oí hablarme a mí. Así que dije, está bien, Señor, pero hay un pequeño problema. No tenemos el dinero para hacerlo, le pregunté. ¿Cómo lo hago? Él dijo, tómalo por fe. Él dijo, toma ese edificio por fe. Yo dije, está bien, lo haré. Entonces le respondí, Señor, la fe tiene acciones. No puedo limitarme a decir, de acuerdo, tengo fe. La fe tiene que decir algo y hacer algo. Así que dije, Señor, la fe tiene acciones. ¿Qué acciones debo realizar? Él me dijo, recibe la ofrenda más grande que puedas de tu iglesia y siémbrala entre los pobres. Tenía un amigo en la India que estaba construyendo un hogar para viudas. Él me dijo, dáselo a él para que construya esa casa y yo te daré ese edificio. Verás, la fe tiene acciones. Así que lo hice. Recibimos una ofrenda de nuestra iglesia. La enviamos y entonces Dios hizo un milagro. Un día un hombre que era nuevo que acababa de empezar a venir a nuestra iglesia en 1997. Un día entró en la oficina de la iglesia, creo que era un lunes, y cuando entró le dije, hola, ¿qué haces aquí? Era una persona nueva que acababa de empezar a venir a nuestra iglesia. Le dije, oh, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal? Él respondió, la verdad es que ni yo mismo lo sé, solo pensé en pasar por aquí, no sé por qué estoy aquí. Cuando dijo eso, oí al Espíritu Santo decirme, ha venido a darte todo el dinero que necesitas para tomar el edificio, pero él no lo sabe. Solo háblale del edificio y él te dará todo el dinero. Así que le dije, bueno, ya sabes que vamos a conseguir ese edificio. Y él dijo, oh, sí. Me preguntó, ¿cuánto necesitas? Y yo se lo dije. Él dijo, oh, no hay problema, te conseguiré el dinero. Ahora, justo antes de que él entrara, la persona que se encargaba de este edificio dijo, necesitamos tener un cheque de caja para mañana. Yo ya había venido y le había dicho por fe, me quedaré con el edificio, así que le había dado un pequeño depósito. Ni siquiera lo cobraron, solo tenían un cheque. Menos mal que no lo cobraron. Antes de dárselo le pregunté, ¿necesita un cheque de depósito? Le dije, ¿vas a cobrarlo? Él, no, lo guardo en mi escritorio. Luego, necesito un cheque de caja para cerrar el trato mañana. No estoy bromeando, le dije, no hay problema, tendré el cheque mañana. Después de que le dije eso, él entró. Al día siguiente tuve un cheque de caja y aquí estamos. La fe tiene obras. Vamos, así que la fe cree y la fe habla. Ahora no debes inventártelo. No puedes decir, voy a hacer. Tienes que oír a Dios hablándote. Dios es el iniciador. Cuando Dios habla, nosotros oímos. Cuando Él habla, nosotros actuamos, hablamos y hacemos. Amén. Ahora también debemos orar con fe. Ya lo han oído antes. Marcos 11:11, versículos 23 y 24, son palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no duda en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 3 veces Jesús dijo, di. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que el momento de creer que recibimos es cuando oramos, no cuando lo vemos. Cuando oramos antes de verlo es cuando creemos. Eso es lo que Él dijo. Y si creemos, entonces debemos decirlo. Este es el orden. Oramos, creemos, lo decimos, lo vemos. No es oramos, lo vemos, lo decimos, lo creemos. Ese es el orden equivocado. La gente ora y no cree hasta que empieza a verlo. Oran con incredulidad, oran con incredulidad, oran con incredulidad. Esperan, no, no lo veo. Siguen orando con incredulidad, oran con incredulidad y luego se rinden. Él dijo, ora con fe, háblalo y entonces lo verás. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora bien, si crees que Jesús no dijo eso, déjame leerlo una vez más. Os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que primero crees, luego lo dices. Supón que le pidieras sabiduría a Dios. Si le pidieras sabiduría a Dios con respecto a tu futuro, matrimonio, hogar, hijos, trabajo, vida o salud. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Estoy leyendo de Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y a todos nos falta sabiduría todo el tiempo. Todos necesitamos sabiduría de Dios todos los días. Todos necesitamos su ayuda todos los días. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Deja que eso penetre en tu corazón. Cada vez que necesites dirección o sabiduría, aquí dice que Dios te la dará generosamente. Eso significa espérala. Cuando pidas un consejo o pidas sabiduría, espera una respuesta. Dice que Dios te dará abundantemente y sin reproche. Eso significa que Él no te va a reprender. ¿Acaso dirá, oh, tú otra vez? Él no dirá eso. Él te dará sabiduría generosamente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso cuando oramos debemos tener nuestra fe anclada en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me convence de la voluntad de Dios. Y Juan el amado dijo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Si Él nos oye, tenemos lo que pedimos. Así que si pides sabiduría, dice, no dudes. No digas, bueno, tengo que tomar una decisión muy importante. Señor, dame sabiduría. Y al día siguiente, cuando alguien te pregunte al respecto, no digas, estoy muy estresado, no sé qué hacer. Acabas de cancelar tu oración. Tienes que creer. Tú dices, bueno, todavía no tengo la respuesta, pero estoy seguro de que llegará. Se lo he encomendado al Señor y Él me mostrará exactamente qué hacer. Tengo total paz al respecto. Si hablas así, si tienes esa fe, recibirás. Tenemos que entender que la fe es una doctrina fundamental. Hay muchos aspectos de la fe, no solo esto. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe habla. La fe cree en la palabra de Dios. La fe lo dice. Esto es lo que dice el Salmo 19, 14. Deberíamos orarlo juntos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables, porque lo que pensamos es lo que acabaremos diciendo. Recuerdo que hace muchos años, en los años 80, probablemente a mediados de los 80, como por el 86, por ahí, Melinda y yo íbamos en el auto. No sé si estábamos casados o comprometidos. Quizás acabábamos de casarnos, pero íbamos en el auto hacia Antelope Valley. Y alguien salió en nuestra conversación y yo tenía, sin darme cuenta, una amargura no resuelta en mi corazón. Y ya sabes, no piensas en ello, ni siquiera sabes que está ahí. Pero cuando surgió algo, dije algo que era crítico de la persona. Y tan pronto como lo hice, me arrepentí ante Melinda y le dije, me arrepiento de haber dicho eso. Eso fue crítico. Tengo que cuidar mis palabras. Y ella me respondió, no, tienes que limpiar tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y verás, la forma de controlar nuestra lengua es purificando nuestro corazón. Y esa es la verdad. Si tenemos problemas para controlar nuestra lengua es porque hay algo en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, puedes reprimirlo, pero no para siempre. Eventualmente saldrá. Si está en tu corazón, saldrá por tu boca. Así que la fe habla, la fe tiene acciones. Ahora pasaremos al siguiente aspecto de la fe.
Esto es poderoso y es impresionante. La fe obra por amor. Esta es una de las cosas más poderosas. Si no recordamos nada más, Gálatas 5:6, la fe obra por el amor. La fe y el amor trabajan juntos. Esto es lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso es enorme. ¿Sabes lo que acaba de decir? Él dijo, no ames solo de palabra. Hey, te amo, hermano, pero cuando están en necesidad, no les ayudas. Ese tipo de amor es solo de palabra. Tiene que ser real. De verdad tiene que preocuparse, de verdad tiene que tratar de hacer algo. Él dijo, ama con hechos y en verdad, y por esto aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. La confianza en tu corazón es otra palabra para fe. Cuando caminamos en el amor, el Espíritu Santo que vive en ti sonreirá en tu corazón. Esto es creer en Él confiadamente. Y eso es algo con lo que todos debemos tener cuidado. Por eso Pablo dijo en el libro de los Hechos, soy muy cuidadoso en tener una conciencia limpia ante Dios. Ahora sabemos que debemos creer en la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, accionar. Necesitamos saber esas cosas acerca de la fe, pero lo más importante es caminar en amor, porque si sé esas cosas, pero permito que haya otras cosas que no sean amor en mi corazón, mi fe no funcionará. En última instancia, la fe proviene de Dios. Pedro escribe que hemos recibido esta fe. Y Pablo escribe en Efesios que nuestra fe es un don. Así que hemos recibido una fe preciosa. La fe es un don, nos la imparte el Espíritu Santo. Así que la fe que hay en nuestro corazón es el Espíritu Santo dándonos fe. Y cuando caminamos en amor, el Espíritu Santo sonríe dentro de nosotros. Lo sabes porque si lo haces tendrás el gozo del Señor. Cuando tu corazón está seguro delante de Dios, puedes creer en Él. Así es como funciona la fe. Funciona por amor. Lo leeré una vez más. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esto nos dice que cuando caminamos en un amor genuino, tendremos una confianza sobrenatural de Dios. Lo contrario también es cierto. Si no tenemos cuidado, si no guardamos nuestro corazón, y todos estamos sujetos a esto, la vida pasa, las relaciones, las dificultades, desafíos, si permitimos cosas como la ira, la amargura, la falta de perdón en nuestras vidas, la crítica constante hacia los demás, el acto de señalar con el dedo a otros, juzgar a quienes nos rodean, el orgullo personal, la arrogancia que a veces mostramos, el egoísmo, la lujuria, la inmoralidad, la deshonestidad, los celos, la competencia, contiendas, chismes, susurros, murmuraciones. Si permitimos esas cosas en nuestro corazón, si te vuelves muy sensible a lo que hay en tu corazón y permites que eso entre, en el momento en que lo haga, perderás el gozo del Señor. La confianza del Espíritu Santo no estará ahí. Tu confianza en la oración no estará ahí. Por eso necesitamos caminar en amor, necesitamos tener las manos limpias, el corazón puro y luego caminar en amor. No solo un amor mental, sino un amor real que brota de nuestro corazón. Cuando tengas eso, tendrás alegría en tu espíritu. Esa es la plena confianza. Ahora tienes que proteger eso todos los días. Protégelo, guárdalo. Es lo que dice en Proverbios. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Así que la fe obra por el amor. Puedes estar lleno del Espíritu Santo, adorando a Dios, diciendo, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Tienes el gozo del Señor, tienes su alegría. En el momento en que permites algo que no es amor, sentirás que el gozo disminuye. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No puedes permitir que eso suceda.
Eso es lo que significa ser un vencedor. Tú guardas esto en tu corazón. La fe es muy preciosa. Nuestra fe es tan preciosa para nosotros, es tan valiosa para nosotros. En los días venideros, a medida que el mundo se sacuda más y más y los problemas aumenten más y más, se darán cuenta más que nunca de que el don de la fe que Dios les ha dado a cada uno de ustedes es precioso. Es precioso, es precioso. Otras personas aún no lo tienen. Somos bendecidos no por nosotros mismos, sino por Él. Por eso deben proteger su corazón. No dejen que su corazón se enoje, disguste, ni se inquiete. No acusen. Cualquier cosa que sea contraria al amor hará que no tengas la confianza del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él sin cambiar su significado. Amén. Así que cuando somos intencionales en permanecer en amor hacia todos los hombres, permaneceremos en el Espíritu. Nuestra fe obrará. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora tenemos un par de cosas más sobre la fe. Esto es increíble. Es una doctrina fundamental sencilla. Estas son las cosas que se les deben enseñar a todos los nuevos creyentes acerca de la fe. Lo que enseñamos la semana pasada y esta semana. Lo siguiente sobre la fe de lo que queremos hablar es que nuestra fe será probada. La Biblia nos enseña eso. Voy a leer de Primera de Pedro 1:6. En esto, el esto al que se refiere Pedro es nuestra salvación. Él dice, en esta salvación os alegréis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más, preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así que dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. A todos se nos ha dado un precioso don de Dios, y vuestra fe, aunque sea probada por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado o en la revelación de Jesucristo. Así que está diciendo que nos regocijamos en nuestra salvación, aunque por un tiempo estemos afligidos por diversas pruebas. Él dijo, entended esto, vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, está siendo probada por el fuego, así que nuestra fe será probada. En Primera de Pedro 4:12, Pedro escribe, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchos creyentes, cuando estamos regocijándonos, las cosas van bien. Tal vez hemos tenido algunas pruebas y esas pruebas han quedado atrás, nuestras cuentas están al día, gozamos de buena salud, nos llevamos bien con nuestros amigos y familiares, pensamos, oh, la vida es buena. Y entonces llega una prueba. Tal vez sea un informe médico grave. Quizás sea algo financiero, totalmente inesperado. Quizás sea la tormenta perfecta y lleguen las pruebas. Esto es lo que dice la Biblia. No pienses que es algo extraño. Inmediatamente la gente se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Está Dios molesto conmigo? ¿Me está castigando? ¿Qué hice mal? No pienses que es algo extraño. Esto es lo que Él dijo. Es para ponerte a prueba. No pienses que es algo extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es al pasar por pruebas de fuego que nuestra fe se purifica. Él dijo que su fe será probada como se prueba el oro en el fuego, y el oro es perecedero. Así que no creas que tendremos una fe que no haya sido probada. Verás, decimos, oh Señor, úsame, Señor. Quiero ser usado, Señor, para sanar a los enfermos. Quiero ser usado, Señor. Y entonces pasaremos por algunas pruebas. Quizás enfermaremos. No estoy diciendo que Dios lo haga, pero Él lo permite. Permitió que Pedro fuera zarandeado. Dios no lo hizo, pero lo permitió. Y tú y yo tenemos que pasar la prueba. Así que esto es algo muy importante. No pienses que si tu fe es realmente buena, eso significa que no tendrás pruebas.
Ahora bien, si tu fe es buena, se fortalecerá con la próxima prueba y mejorará en la siguiente y en la siguiente. Y con cada prueba que atravieses te sentirás menos estresado. Tu fe crecerá. Y en la siguiente prueba tendrás más paz. Aquí viene otra. Bueno, ahora confío en el Señor. Ahora he aprendido que Él satisface mis necesidades. Ahora sé que Él es mi sanador. Está bien. Ahora he aprendido que Él no me va a desamparar ni a dejar. Y empiezas a pasar por ellas. Y lo que se quema de nosotros es la incredulidad. Esto es lo que dice en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que todos lo entendieron. Desearía que no fuera cierto, pero lo es. A todos nosotros nuestra fe será puesta a prueba. Y si sabes que es una prueba, Dios no permite que sucedan cosas para destruirnos, es para que podamos pasar la prueba. Así que comprendan eso. Si entran en una prueba de fuego, solo digan, está bien, estoy en esta situación para poder superarla. Es la única razón por la que un Padre amoroso nos permitiría pasar por una prueba, para que podamos superarla y pasar al siguiente nivel. Él dijo, ahora bien, esta leve tribulación que es momentánea obra para nuestro bien. ¿Está obrando? Esa prueba está obrando para nosotros. Está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que la prueba trabaja para nosotros. ¿Cómo es posible que una prueba nos beneficie? Porque tuvimos que poner nuestra fe en práctica. Quizás esa no sea una buena forma de expresarlo, pero necesitamos ejercer la fe. Necesitamos confiar activamente. Necesitamos tomar una decisión. Cuando enfrentamos una prueba, decidimos, voy a confiar en el Señor. Voy a creer en su palabra. Dios es fiel. Esto es lo que dice en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿A quién le está escribiendo? A los judíos que han sido perseguidos, que han sido expulsados de sus hogares, separados de sus amigos y sus familias y dispersados por todo el mundo. Todas sus vidas habían cambiado radicalmente y Él les está escribiendo a ellos. A todas estas personas que han perdido sus hogares y han tenido que huir para salvar sus vidas. Él dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora bien, en el versículo anterior que leí, él acaba de decir que esta prueba de fuego está obrando para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Así que si unes esto, cuando pasamos por una prueba, debemos levantar nuestros ojos y mirar hacia lo eterno. Decimos, está bien, Dios está haciendo algo en mí, tu casa va a seguir aquí. Tu ropa, tu auto, tus juguetes, todo se queda atrás. Lo que te llevarás a la eternidad es quién eres, el tipo de persona en la que te has convertido. Eso es lo que te llevarás. Así que puede que sufras pérdida de lo natural o lo temporal, pero vas a ganar algo eterno. Así que cuando caigas en una prueba, dijo, considéralo alegría. ¿Alegría? ¿Quién quiere considerar una prueba como alegría? Él dijo, si sabes que la prueba está produciendo algo en ti, está produciendo paciencia. La razón por la que es una prueba es porque no podemos salir de ella. Si pudiéramos cambiar una situación así de rápido, no sería una prueba, ¿verdad? Si no tienes suficiente dinero y pudieras decir, oye, aquí está, ahí está mi dinero, la prueba ha terminado. Si estás soltero y te sientes solo y dices, "Oh, estoy casado, todo está bien, ya sabes, obtuve lo que quiero, obtuve esto, obtuve aquello". Eso no es una prueba. Parte de la naturaleza de una prueba es que continúa y no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos cuándo va a terminar. Y así, en una prueba tenemos la opción de amargarnos o mejorar.
O nos volvemos negativos y desilusionados, murmurando y quejándonos, o respiramos hondo y hacemos lo que dijo Santiago: alégrense, tened por sumo gozo y dejen que la paciencia haga su obra. Ahora, para ser sincero, la paciencia no es divertida. La paciencia no es fácil y ninguno de nosotros nace con ella. No nos sale de forma natural. Por eso dijo: mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia produce algo en nosotros que nos hace semejantes a Cristo. Eso es lo que él dijo y lo entenderemos. Romanos capítulo 5 versículo 1 es otro ejemplo. Vamos a hablar de esto. Nuestra fe será puesta a prueba, así que tenemos que ser pacientes para superarla. Y aquí hay algo bueno que elegir. Cuando estés en una prueba, sigue eligiendo el amor. Sigue eligiendo la fe. Si se trata de una relación, simplemente di: Señor, sigo eligiendo el amor. Elijo el amor, elijo el amor, elijo el amor. Señor, ayúdame a amar mejor. Ayúdame a crecer en el amor. Aumenta mi comprensión. Ensancha mi amor. Elijo el amor. Solo sigue eligiendo el amor y superarás la prueba. Y luego elige ser tan alegre como puedas en las circunstancias actuales. Aprovecha al máximo la situación. Y luego elige creer que Dios está obrando. Y mientras la paciencia se produce en ti y en mí, nos lleva a ser perfectos. Dice: dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis completos y perfectos, sin que os falte cosa mala. Para ser como Cristo debemos ser pacientes. No es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no es fácil ser pacientes? Pero Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros. Tiene formas de acorralarnos. Tiene formas de sacar las herramientas. Tiene manera de ponernos en situaciones que están fuera de nuestro control y lo único que podemos hacer es enfadarnos o ser pacientes. Yo sugiero que seamos pacientes. Ahora leemos Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuántos han sido justificados por la fe? ¿Cuántos tienen paz con Dios por medio del Señor Jesucristo? Él dijo: tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vean que este es un tema que nos enseña de las epístolas, que nuestro evangelio nos llama a la gloria. Dios obra en nosotros para llevarnos a donde caminaremos en la gloria, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora bien, Santiago 1 dice: alégrense, tened por sumo gozo. Ahora dice: gloríate en ello. No hay forma de que podamos hacer eso a menos que tengamos una perspectiva eterna. Si miramos las cosas que se ven, son temporales, pero si miramos las cosas que no se ven, entonces la prueba obra en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mientras miramos lo que es eterno. Así que dijo: nos regocijamos, que nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos gloriarnos? Él dijo: nos gloriamos en la tribulación porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Ahora bien, todos pasaremos por pruebas y algunos saldrán de mal humor y otros saldrán con paciencia. Es la verdad. Todo el mundo va a pasar por dolor, sufrimiento y dificultades. Todo el mundo va a pasar por desamores y sueños rotos. Todo el mundo pasa por ello. Me ha sucedido, te ha sucedido. He sido pastor. He hablado con mucha gente. Nunca he conocido a nadie que dijera: toda mi vida ha sido tal y como la soñé. Nunca ha pasado. He escuchado sobre desamores y decepciones una tras otra. Oh, Dios mío, nunca pensé que sería así. Esperaba que fuera así, pero aquí estamos. Estamos en el fuego. Nos están transformando a la semejanza de Jesús. Eso es lo que está pasando. Algo mucho más grande que nosotros obtuviéramos lo que esperábamos. Por eso dijo:
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Esa es la misma palabra que paciencia. La perseverancia produce carácter. El carácter nos da esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Tribulación, paciencia. Paciencia, carácter. Si alguna vez has estado cerca de alguien que se parece a Cristo, sabrás que es paciente. Porque todos los demás frutos del Espíritu provienen de la paciencia. Verás, la paciencia es la clave. La paz y la paciencia mantienen unidos los frutos. Así que él dijo, ahora paciencia, carácter. El carácter aprobado llena nuestro corazón de esperanza y la esperanza no defrauda, no avergüenza. Dios derramará el amor de Dios en nuestro corazón, que es la gloria de Dios. Al principio dijo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El amor de Dios es la gloria de Dios. La gloria de la que hablamos es donde los ciegos ven, los cojos caminan y las personas son liberadas y transformadas, donde se manifiestan el poder y el reino. Esa dimensión de gloria es el amor de Dios. Así que Dios está obrando en nosotros. Pasamos por cosas que nos ponen a prueba hasta que nos volvemos pacientes. La paciencia produce carácter aprobado. El carácter llena nuestro corazón de esperanza y esa esperanza no nos avergüenza. En algún momento, y creo que pronto, Dios derrama entonces el amor de Dios, que es la gloria de Dios en nuestros corazones. Así que la paciencia expande la capacidad de nuestro corazón para llevar el amor de Dios. Verás, espiritualmente hablando, el tamaño de la vasija, la medida del amor de Dios que podemos soportar, depende de cuánta paciencia tengamos. Así que dejemos que la paciencia haga su obra perfecta. Así que nuestra fe será puesta a prueba. Lo será, pero de nuevo, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, mientras miramos a las cosas que son eternas, no a las temporales. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahí está de nuevo. Dios nos llamó a la gloria. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que tenemos que pasar por ello. Necesitamos saber esto. La fe cree en la palabra de Dios. La fe viene de conocer el carácter de Dios. La fe habla, la fe acciona, la fe obra por amor. La fe será puesta a prueba. Y la fe que recibe las promesas debe ser una fe perseverante. Necesitamos una fe perseverante. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza. Eso es lo que es la fe. No pierdas tu fe. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque necesitáis perseverancia. Eso es paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto no significa que Dios no nos ame. Él nos ama sin importar nada, pero Él está diciendo que si quieres agradar a Dios, no retrocedas, permanece en la fe, sigue creyendo en Él. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 4 veces nos dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. En Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Así que desde ahora hasta que el Señor Jesucristo regrese, todos vamos a vivir por la fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. Y luego se nos dice en Hebreos 6:12, por lo tanto, procura a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que la fe habla.
Por cuanto creo, por eso hablé. La fe tiene acción, ¿verdad? La fe obra por amor. Esa es probablemente la lección más importante que podríamos aprender. Si permanecemos en el camino del amor, nuestra fe obrará y entonces nuestra fe será puesta a prueba. No dejes que eso te sorprenda. Solo ten por seguro que Dios está obrando. Él está purificando, fortaleciendo, edificando, haciendo que nuestra fe sea la fe de un vencedor. Y nuestra fe será puesta a prueba y tú pasarás la prueba. Job 23:10 es un versículo que puedes escribir y atesorar. Job dijo, me probará y saldré como oro. ¿Ves cuál fue su confesión? Esta es la fe de Job. Es impresionante. Job dijo, aunque él me mate, yo confiaré en él. Dios mío, ¿eso es fe o qué? Perdió a todos sus hijos, sus propiedades, su riqueza, su salud. Tenía llagas por todo el cuerpo, lo perdió todo. Está desconsolado, sentado en el polvo. Y su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Él respondió, mujer insensata, ¿acaso solo debemos recibir lo bueno de Dios y no lo malo? Él dijo, el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Él confiaba en Dios. Tú dices, eso es del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo. Lee Santiago. Santiago dijo, hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas. Por ejemplo, y luego cita a Job. Job es un ejemplo de fe. Él no entendía lo que estaba pasando, pero Santiago escribe, considerad el resultado, que Dios es muy misericordioso. Él le devolvió el doble a Job. Él le devolvió el doble a Job. Si pasas por el fuego, vas a atravesar el fuego, no vas a quedarte en él. Eso es lo que dijo Dios. Dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él dijo, cuando pases, lo estás atravesando, es solo temporal. Si estás pasando por una prueba, saldrás al otro lado. Job 23:10 dice, cuando sea probado, saldré como el oro. Y eso es lo que le sucederá a tu fe. Saldrás como el oro, vas a salir como el oro. Así que la fe será puesta a prueba. Y para terminar, Hebreos 6:12. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que mantén tu fe, no retrocedas, no aflojes y no te rindas. Amén. Cree desde ahora hasta que Jesús vuelva. Y mediante la fe y la paciencia heredarás las promesas. Estas son algunas de las verdades fundamentales sobre la doctrina de la fe hacia Dios. Amén.